Está con nosotros Fernando Pereira, que es presidente del PIT-CNT. Fernando, un gusto, gracias por tu tiempo y por acompañarnos esta tarde. Un placer, de verdad. Bueno, atardecer ha sido un día precioso hoy. Precioso. Espectacular. Vamos a arrancar por una cantidad de temas puntuales. Digo, arriba de tu escritorio siempre hay 50 temas, que supongo irás jerarquizando de acuerdo a la dimensión de los problemas, que a veces es un gremio pequeño y para ellos es obviamente el tema, o sea que no debe ser una tarea fácil. Pero vamos a temas puntuales. Día Internacional de la Mujer, este acto y esta movilización que ya se ha vuelto tradicional, esta marcha multitudinaria que tendrá lugar, una medida de paro que ustedes disponen a partir de las 4 de la tarde, pero con esa libertad para que los gremios se vayan acomodando, y una solicitud por parte de una cantidad de mujeres para hacer un paro solo. ¿Qué es lo que pedían concretamente y qué es lo que decidieron ustedes? Lo pidieron luego que ya el PIT-CNT había resuelto el paro de 16 a 22 horas, y lo que pedían era que la medida sindical amparara a aquellas mujeres que quisieran parar 24 horas. Esto razonablemente ya se había resuelto, nosotros respondimos a la brevedad. Hoy lo ingresamos al Secretariado Ejecutivo para que el Secretariado lo analizara, y de alguna manera las mujeres trabajadoras, las que están dentro del Secretariado Ejecutivo, que son casi la mitad del secretariado, van a explicitar los porqués de esta decisión. En primer lugar por esto, porque a veces se piensa de que el movimiento sindical toma una medida y los sindicatos la tienen que aplicar religiosamente. Y los sindicatos tienen autonomía. Por ejemplo, varios sindicatos asumieron esta medida, que hay un paro de mujeres y no paran los varones. Otros sindicatos extendieron la medida 24 horas para mujeres y varones. Otros, la mayoría, cumplen la medida del PIT-CNT. ¿Y en qué sentido se construye esta medida? En la lógica de favorecer la marcha. No necesariamente esto tiene que ser compartible por todo el movimiento feminista ni por la totalidad de las mujeres trabajadoras. No, además el movimiento feminista no es único tampoco, ¿no? No, pero lo que te digo, nosotros hemos recibido críticas, pero es parte de la vida cotidiana nuestra recibir críticas. Verónica Alonso plantea que no deberíamos parar, y otras nos plantean que deberíamos solo parar las mujeres. Y eso en nuestro movimiento sindical es difícil de hacerlo coincidir, digamos, porque concibimos los paros como el conjunto de paro de hombres y mujeres. Técnicamente, no obstante esto, o varios compañeros éramos partidarios de ampliar la medida a esta posibilidad, pero no tuvo las mayorías necesarias. ¿No? Técnicamente, ¿cómo es? Porque a veces tengo entendido que en algunos lugares, si el PIT-CNT convoca un paro y el trabajador se adhiere al paro, pierde el día pero no pierde el presentismo. ¿Eso es así? U otras prestaciones. Que están vinculadas. Capaz que lo pedían por ese lado, que hubiera una convocatoria oficial. Claro, para pero eso no lo puede resolver el PIT-CNT, lo tiene que resolver cada sindicato. Porque ¿a quién respondes vos? A tu sindicato de primer grado. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras bancarias, a EU. En el caso de las maestras, a FUN. En el caso de metalúrgicas, a la UNRWA. Y cada sindicato va a decidir de acuerdo a su real saber y entender. Esto no quiere decir que no sea un debate interesante de dar, porque hay un debate ideológico en el fondo que es muy interesante de dar y que nuestras compañeras lo están procesando. Yo leo varias autoras que están escribiendo mucho sobre el feminismo y la cuarta ola, y para mi gusto al movimiento sindical le trae mucho oxígeno. ¿Cómo ese oxígeno lo administra sabiendo que en este tema no tiene la vanguardia, que es parte de un conjunto de organizaciones muy plurales, muy diversas, pero que sostenemos muchos aspectos en común? Por nombrar algunos: la equidad en el trabajo, la protección, lo que le llamamos el techo de cristal, que las personas llegan a determinado lugar de jerarquía y de ahí para arriba llegan los hombres, la equidad salarial, las cláusulas de género en los convenios, y de hecho casi la totalidad de los convenios de esta ronda tuvieron cláusulas. La protección de abusos históricos. El abuso sexual y laboral, el acoso, la violencia increíble que hay en el Uruguay contra la mujer. El año pasado creo que hubo más de 36.000 denuncias, el año anterior 33.000 denuncias. Es impresionante. Es decir, el número en sí mismo debería asustarnos a todos. Y bueno, los varones tenemos que hacernos una autocrítica, digamos. Hay una cantidad enorme de varones violentos que atentan contra la vida de personas, de su compañera o de su esposa, pero que sobre todo atentan contra una sociedad de convivencia. Bueno, naturalmente que estas cosas las dicen mejor las compañeras. A mí me toca soy formado en la escuela del departamento de género del PIT-CNT, en los que dicen que un varón aliado a la causa feminista vale la pena tenerlo, y bueno, defiendo algo que desde el año 95 lo venimos haciendo, ¿no? Quiero terminar con este tema porque tengo otros puntos para respuestas más rápidas. En la interna, en el secretariado, ¿cuántas mujeres hay? ¿2? No, en el secretariado hay 5 titulares y 3 suplentes. ¿Y cómo es la cuestión ahí? ¿Esas mujeres quieren hacer una marcha solo
solo de mujeres o quieren que vayan todos? No, hay también un debate entre... La propuesta que vino del Departamento de Género fue una propuesta de paro parcial. No vino una propuesta en la marcha, solo de con marcha. Respecto a la marcha, ¿qué dicen? Hombres y mujeres. Que vayan claro todos. Que hay más de una posición, pero sí, en la obviamente. marcha del PCNT van a haber hombres y mujeres. Bien, hablemos de otras cosas puntuales de las últimas horas. En la marcha no, en la columna. Perdón. En la columna. Recibieron a 2 precandidatos del Partido Nacional, a Larrañaga por un lado y a Verónica Alonso por el otro, que hace un titular para después aterrizar un poquito el tema. ¿Qué te dejaron a vos como presidente del PCNT esas reuniones? Bueno, lo positivo que tiene el Uruguay, que personas que pueden pensar diferentes en el plano de la política o en el plano de las iniciativas, pueden conversar sobre cualquier tema y hacerlo en un clima de respeto. En el caso de Larrañaga, a mí me parece que trajo un tema interesante que está en el debate de la ciudad, que es el diálogo nacional por el trabajo, por el empleo, y que debería requerir análisis de todos los sectores políticos y sociales del Uruguay. Porque el trabajo va a cambiar, porque se está discutiendo el futuro del trabajo o el trabajo del futuro en tiempo presente. Sí, sí. Cuando ya está cambiando, es decir, eso de la reforma, bueno, acá, ya cambió hace tiempo. Vos ves el estudio, yo trabajo en radio. Es decir, el 90% de las radios a partir de las 7 a las 8 de la noche hoy salen automáticas. Exacto. No hay más operadores. Esos cambios vos los ves en un canal, lo ves en una radio, lo ves en un supermercado, lo ves en una tienda, lo ves en el agro. Ahora, discutir ese tema entre los actores sociales, empresarios, sindicatos, partidos políticos, parece una cuestión de Estado. O sea, a mí me dejó muy entusiasmado el debate. Y en el tema en que tuvimos en desacuerdo, y no hay forma que nos pongamos de acuerdo, si en la reforma constitucional que plantea... ¿Van a hacer campaña ustedes pública? Sí, totalmente. Totalmente, con la misma lógica que el no a la baja, con una argumentación política sin descalificar a nadie que haya planteado, que plantee esto, porque el miedo hay gente que lo tiene. En septiembre del 2014 ustedes hicieron un acto en defensa de las conquistas logradas, que se tomó como un acto de apoyo al PIT-CNT, al Frente Amplio, a un mes de las elecciones. Y cada cual analiza como quiere. Yo lo que le digo a la gente, si yo tengo que decirle a los uruguayos que es lo mismo tener negociaciones colectivas que no tenerla, no lo puedo decir. Hoy negocian más del 95% de los trabajadores y bueno, el salario de todos los que están presentes acá están laudados por un consejo de salario que tendrá mejores o peores condiciones, pero es el acuerdo que se logra entre empresarios y trabajadores. Si yo le tengo que decir a la gente que es lo mismo tener libertad sindical que te echen de un supermercado por hablar un 1 de mayo, no le puedo decir eso a la gente. O sea, sobre modelos, no sobre el futuro, sobre los modelos que se aplicaron desde el 90 al 2005 en el Uruguay, y el modelo del 2005 en adelante, las conquistas que los trabajadores han obtenido están a la vista. ¿Eso significa, Fernando, que los 300.000 afiliados al PIT-CNT votan solo al Frente Amplio? Nunca. En la historia de la CNT, cuando era más pequeña la organización, tampoco solo dije bien 300.000 o hay más. 410.000. Bueno, perdón porque había muchísimo. Y esto de regionalizar los consejos de salarios, disculpa que salpique rápido porque tenemos poco tiempo. Bueno, para mi gusto disparatado. Lo planteó la calle Pou y Juan Manuel Rodríguez ayer puso ejemplo, bueno, nos puso a nosotros hasta las radios de los canales de televisión. Es el único ejemplo que hay. Es el único. El único. Porque esto sería volver 70 años atrás. Esto era así. ¿Qué lo fue cambiando? Que vos y yo cumplíamos una misma tarea, vos en Canelón y yo en Montevideo, ¿y por qué tendríamos salarios diferentes? Y porque una panadería de Punta Carretas tiene 150.000 habitantes y una de un barrio de Fray Bentos tiene 3.000 habitantes. Vamos a ver. Si es un tema de rentabilidad, están los descuelgues. Usted puede ir y presentarse y decir, mire, el que negoció por los panaderos me fijó un salario que yo no puedo pagar. Pero parece muy obvio eso, Fernando, que pague lo mismo la FM donde yo trabajo, que le exijan a la radio picada de Marica Costa, le exijan pagar el mismo sueldo. Te voy a decir, Daniel, como te dice tu amigo. Miguel. Miguel, no es así. Los laudos son diferentes. No paga lo mismo una gran superficie que un mini mercado. Y no paga un mini mercado lo mismo que pero paga lo mismo la gran superficie de acá de Montevideo que un supermercado de Caraguatá. Sí, pero no, un gran supermercado en Caraguatá no hay. No, sí. Pero vaya al de Mercedes y después hablamos. Si es que tiene menos rentabilidad o más que el de Montevideo. O sea que el trabajo, pero además lo que ganan, ¿no? Porque no pensemos que un trabajador de supermercado, que en esa línea es el que gana más, tiene un sueldo increíble. Sí, lo tengo claro. A veces por arriba de 20.000 pesos, apenas por arriba de 20.000 pesos, pero son muy diferenciados. Ahora, dividir el país en regiones, para mí disparatado, perfecto, 70 claro. años para atrás. Quedó claro, ni siquiera voy a pararme arriba de lo que dijo Gustavo Licandro porque... Bueno, pero es lo que defiende. Yo lo que le respeto es que él lo ha defendido y lo llevó a la práctica durante su gobierno y hundió el movimiento sindical.
esa sería la práctica de no tener sindicato. Digamos, llegamos a la menor expresión sindical. Fíjense que le dije 410.000 y en ese congreso del 2003 teníamos 110.000. Sí, es un país muy diferente. Permitime ir a otros temas que son complicados, como por ejemplo la situación en Caputo, un activo de 70 y pico millones de dólares, pero un pasivo de casi 70, un préstamo que están ahí negociando para poder funcionar. El frigorífico Pool, con una particularidad que sé que te preocupa, que es que están ocupando, pero de los 500, ayer había más de 300, así había más de 300 que querían trabajar. ¿Cómo se sale de una cosa así? Caputo le debe a los trabajadores casi $1 millón de dólares, Zafrales, ¿no? Quincena de noviembre. Yo, la verdad, digamos, y a veces se le dice a los trabajadores, ustedes tienen que aguantar un poco más. ¿Y qué es un poco más? ¿Y no pool, cobrar el Fernando? salario? Sí, no, eso no dice. Y lo del pool, digamos, hay una particularidad. En el Uruguay, en el 60, a los frigoríficos les llamaban la rosca frigorífica. Ustedes se acordarán, les llamaba la CNT, no cualquiera. Les llamaban porque tienen un poder de caución y son muy importantes en los departamentos del interior. Y la Federación de la Carne era fuerte también. Y la Federación de la Carne es fuerte. El problema es que no siempre llegamos con la misma fortaleza a todos los conflictos. Si nosotros no logramos construir una mayoría, tenemos un problema grave. Ahora, en ese lugar particularmente, yo creo que hay, por lo que me han transmitido, ¿no?, los compañeros de los frigoríficos, hay ciertas presiones, ciertas intimidaciones, la lógica de perder el puesto de trabajo, y eso sobre las personas pesa. No podemos pensar que eso no pesa. Ahora, igualmente, si la minoría es la que está ejerciendo la medida, hay que reflexionar cuál es la medida que cautive a la mayoría. Antes que nos saquen del aire. Porque siempre los cambios es con gente. En un minuto, dos respuestas distintas. Decime un titular de lo que fue la rendición de cuentas de Vázquez el viernes. Bueno, yo creo que es una cosa republicana que el Uruguay tiene, no es la primera vez que lo hace. Vázquez lo hizo en su primer gobierno en la Plaza Independencia. Ahora ¿Y sobre el contenido? Muchos de los aspectos son compartibles. Los datos que dio sobre el trabajo, que es donde yo tengo expertise, son demostrables, digamos. Si los salarios crecieron tanto, si el salario mínimo creció tanto, si los puestos de trabajo que se construyeron fueron tantos en el periodo, esto fue lo que sucedió. Y en 10 segundos. Obviamente, que todos tendrán valoraciones diferentes. Y hacer un balance en plena campaña electoral, digamos, sesga mucho la discusión. Pero hay cosas en el Uruguay que pasan, digamos, que deberíamos valorarlo. Uruguay fue ayer nombrado uno de los países, el primer país en Estado de Derecho de América Latina, y lugar 20 en el mundo, 30 en el mundo. Me van a matar. 10 segundos. ¿Por qué siguen apoyando a Maduro? ¿Por qué? Nadie, no apoyamos a Maduro. Apoyamos una salida democrática, y es una salida con diálogo. Nosotros tuvimos un momento donde efectivamente hubo ciertos apoyos a los gobiernos de Venezuela, nos parecían gobiernos de cambio, y también hubo... Hoy el apoyo es a una salida. Hoy es el apoyo a la salida que plantea Uruguay y México, que es la única que tiene, porque, cuidado, esto que hace Guaidó de pedir que los militares desacate, que los empleados públicos paren, imagínate vos un presidente en Uruguay diciéndole a los sindicatos que paren. No tengo más remedio que terminar por acá, Fernando. En todo caso, pero déjame una reflexión, si no quedó. En todo caso, lo que se defiende a capa y espada es que la salida sea pacífica y democrática. Y esto implica que la oposición y el gobierno se sienten a discutir la salida. Uruguay ha puesto a uno de sus principales hombres, a Enrique Iglesias. Ojalá que estas mediaciones lleguen finalmente a un diálogo que termine en una salida democrática con los venezolanos decidiendo. Porque no lo vamos a decidir los uruguayos, lo van a decidir los venezolanos. Gracias, como siempre, Fernando. Muy amable, muchas gracias. Fernando Pereira, ya venimos.